I will not fear 89. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. No temeré. La palabra de Dios a su pueblo en tiempos difíciles siempre fue, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Habíamos comenzado a hablar de lo que significa tener a Dios con nosotros y en nosotros. Saber que Él está con nosotros nos ayuda a salir airoso de los temores que todos experimentamos a diario en esta vida difícil. En la Biblia, Dios nos dice que debemos temer a Dios, y luego nos da razones para confiar en Él en cualquier situación, revelándonos que Él es omnipotente, todopoderoso, omnisciente que todo lo sabe, y omnipresente, que está presente en todas partes a la vez. Cuando comprendemos acerca de su persona, sabemos que nada puede que venga contra nosotros es más grande que nuestro Dios. Cuando decimos que Él está con nosotros, nada nos podrá tomar por sorpresa. No hay circunstancia en el cual Él no tenga un plan definido para cumplir sus propósitos eternos para nuestro bien y para su gloria. Por lo tanto, cuando atravesemos por grandes dificultades en este mundo corrompido y maldecido por el pecado, podemos estar seguros de que nada puede dañarnos ni derrotarnos, porque Dios nos ayudará a superar todas nuestras pruebas y aflicciones hasta la muerte, o hasta que nos levante en las nubes. En las últimas 2 lecciones, habíamos estado hablando del gran rey David de Israel, de cómo enfrentó las terribles situaciones mortales en su vida. Él siempre salió airoso, porque en medio de todas ellas, sabía y estaba seguro que Dios estaba con él, diciendo cuando tengo miedo, en ti, oh Dios, confío. Salmo 56:3. David escribió numerosos salmos, cantos y poesías que nos inspiran, y nos dan una idea de cómo él veía a Dios, y asimismo de cómo valoraba su relación con él. Estos salmos revelan que como las perspectivas de David le ayudaron a confiar en Dios. Reflexionemos en su salmo más famoso, el Salmo 23. Las 2 líneas más conocidas del Salmo 23 del 1 al 4, son, El Señor es mi pastor, y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El valle de sombra de muerte es esta vida, este mundo lleno de corrupción y muerte a causa del pecado de Adán. Cómo lidiamos con sus efectos del pecado a diario, las dificultades, tragedia, dolor, tristeza, decepción, pérdida de nuestros seres queridos, y la muerte nos atemorizan. Romanos 5:12, Isaías 25:7 al 8. David confesaba confiadamente, no temo mal alguno, tu Señor estarás conmigo. David sabía que el Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente estaba con él, y por lo tanto a nada podía temer porque Dios es más grande que todos sus problemas, que Dios, no hay nada que desconozca, porque, donde quiera que David, Dios estaría con él. En el Salmo 139 del 3 al 7, dice, en todo tiempo sabes dónde estoy, precedes y me sigues. Jamás podré escapar de tu espíritu. Jamás podré alejarme de tu presencia. En Salmo 139 del 8 al 10, dice 2.139, si subo al cielo, allí estás tú, si desciendo al lugar al infierno, allí estás tú, si viajo sobre las alas de la mañana, si habito en los océanos más lejanos, allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. En Salmo 139 del 13 al 17, dice, me hiciste en el vientre de mi madre, tu obra es maravillosa, me observaste mientras me formaba. Cuán preciosos son tus pensamientos para mí, cuando despierto por la mañana, todavía estás conmigo. David pasó su juventud cuidando ovejas. David sabía lo que significan las ovejas para un pastor, y lo que un pastor significa para las ovejas. Por lo tanto, David sabía el significado de llamar a Dios pastor, de cómo Dios lo valora, y lo ve, Dios, que lo rodea, lo ayuda y lo rescata de todo peligro, porque lo ama. Las ovejas fueron una de las posesiones más valiosas para todo israelí, pero
Requieren más atención y cuidado que cualquier otra clase de ganado porque son animales indefensos y vulnerables, que deben ser conducidas a pastos verdes y agua fresca, que necesitan protección constante de los depredadores, de los ladrones, y de las plagas y parásitos. Las ovejas se alocan fácilmente cuando se asustan, no tienen un orden jerárquico, se pelean entre ellas por el pasto, siempre están agitadas e inquietas. Las ovejas no se echarán a descansar a menos que estén libres de miedo, del hambre, de sed, y la comezón por el ataque de los parásitos. La tarea del pastor era ayudar a sus ovejas, alimentarlas para que se sientan tranquilas y tengan reposo. Se requería estar siempre presente junto a ellas para que se sientan seguras. Si una oveja se perdía había problemas, porque las ovejas eran valiosas. El pastor tenía que ir tras ella para rescatarla. David sabía que cuando el pastor está en el campo, ellas siempre estaban tranquilas, seguras y a salvo. David escribió, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. Los pastores llevaban una vara y un cayado. La vara era arqueada en el extremo, y se ajustaba a la mano del dueño, le servía como principal arma de defensa, y se usaba para ahuyentar a los depredadores. David habría usado cuando luchó contra un oso y un león, como dice, 1 de Samuel 17 del 34 al 36. Para las ovejas la vara y el cayado eran consuelo porque era la autoridad que tenía el pastor para cuidarlas y protegerlas. El cayado se usaba para levantar y volver a los recién nacidos a su madre cuando se separaban. No se podían tocar a los corderos, porque las ovejas rechazaban el olor a manos humanas. Servían también para rescatar a las ovejas que enredaban en zarzas y se caían a los barrancos. El cayado era para guiar a las ovejas, y enganchándolo con el cayado lo retenía y lo sostenía del peligro. Las ovejas disfrutaban de la atención y el contacto cercano. El humor del pastor y su voz siempre eran su seguridad y consuelo. Un buen pastor no solo era dueño, era el proveedor, protector que guiaba a sus ovejas. David sabía que eso era lo que Dios era para él. David sabía lo que el pastor significaba. Por lo tanto, David no temía, siempre estaba seguro y confiado. Nuestro Dios Todopoderoso está más allá de nuestra comprensión. Él es eterno y completamente distinto a nosotros. Dios es infinito, no conocemos mucho, pero sabemos que su revelación de la palabra de Dios es suficiente para ser conocido y hacerse conocer a su pueblo. Una de esas imágenes es la de un pastor y sus ovejas. En el Antiguo Testamento, Dios es presentado lo que el pastor de Israel significa: protección, provisión y guianza a su pueblo. Salmos 23:1, Salmos 74:1, Salmos 78:52, Salmos 81. En Salmos 103, dice: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo, y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Denle gracias y bendigan su nombre. Porque el Señor es bueno. Aunque Israel, en varios momentos de su historia, abandonó a Dios para adorar ídolos, el Señor se reveló como un pastor que va tras las ovejas descarriadas. Cuando Israel se dispersó en el exilio entre naciones extranjeras debido a su pecado, Dios no los abandonó. Observa lo que Él le dijo a su pueblo, sus ovejas a través de los profetas Ezequiel y Esaías. En Ezequiel 34 del 12 al 16, dice: seré como un pastor que busca a su rebaño disperso. Cuando lo encuentre a mis ovejas, las rescataré de todos los lugares donde fueron dispersadas, y los traeré de vuelta a casa. Entonces, yo mismo cuidaré de mis ovejas y las haré descansar en paz, dice el Señor soberano. Buscaré a mis ovejas perdidas, las que se extraviaron, y las traeré de vuelta a casa sanas y salvas. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. En Isaías 40 del 10 al 11, dice: el Señor soberano viene con todo su glorioso poder, para apacentará a su rebaño como pastor, llevará a los corderos en sus brazos, susurrándoles con cariño, guiará con ternura a las ovejas madres con sus crías. En la gran imagen profética del Mesías venidero, el Salvador, recibió Isaías, los hombres perdidos en el pecado son descritos como ovejas descarriadas. Isaías 53:6. En el Nuevo Testamento, Jesús asumió el título del buen pastor que da su vida por las ovejas. Juan 10:11. Cuando los líderes religiosos criticaron a Jesús por comer con recaudadores de impuestos y pecadores, Él respondió diciéndoles, que las ovejas perdidas siguen siendo valiosas para su dueño.
porque el dueño salió a buscar y salvar a las ovejas perdidas y al encontrarlas se regocija. Lucas 15 del 4 al 7, Mateo 12, del 10 al 13. Jesús narró estas parábolas para enfatizar el valor que tenemos para Dios, para que nosotros aprendiéramos a tener completa dependencia de Él. Nosotros no tenemos poder para salvarnos a nosotros mismos. Si Él no hubiera venido a morir por nosotros, nosotros estaríamos perdidos para siempre. No podemos negar la atrocidad del pecado, y el hecho de que las ovejas perdidas fácilmente no regresan a la casa del Padre. Sin embargo, las ovejas no están separadas de Él para siempre. El Señor los trae de nuevo a su redil. Con esta enseñanza, enfatizamos que los hombres perdidos no pierden su valor para Dios porque son ovejas de inmenso valor a sus ojos. Nuestro Dios Todopoderoso creó a los hombres y mujeres para ser sus hijos e hijas, para vivir en una relación fraternal con Él, honrándolo y glorificándolo. Las ovejas perdidas están perdidas del propósito para el que fueron creadas, a menos que regresen a la casa del Padre no tendrán paz y seguridad. Efesios 1 del 4 al 5, Romanos 3:23, Juan 8:24. Jesús no solo habló de un pastor que va tras la oveja perdida, sino que también habló de lo que sucede cuando una oveja perdida cuando regresa a la casa de su Padre. Lucas 15 del 11 al 32. Jesús contó la parábola del hijo pródigo, un hijo que pidió y gastó su herencia antes de tiempo viajando a un país lejano en una vida desenfrenada y pecaminosa, y al fin, terminó en una pocilga comiendo comida de cerdo, pero allí viviendo con los cerdos, volvió en sí, y se arrepintió, decidiendo volver de regreso a la casa de su padre. El hijo se dio cuenta de que había pecado contra el cielo y contra su padre. Su padre recibió al hijo perdido con amor y compasión, lo limpió de su inmundicia, lo restauró al propósito en que fue creado, ser un hijo amoroso y obediente, y luego celebró su regreso con una fiesta especial. David no conocía todos los detalles del plan eterno de redención, pero entendía sobre el plan de Dios para recuperar y restaurar a su familia perdida. Este plan glorioso, Dios lo reveló gradual y progresivamente a lo largo de los siglos. David sabía lo que significaba tener un buen pastor. Él sabía que el Dios Todopoderoso lo cuidara, y lo ayudaría a lidiar con sus temores tal como dice el Salmo 23. En el Salmo 23 del 1 al 3, dice, «El Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorea, Él restaura mi alma, y me guía por sendas de justicia por amor de su nombre». En el Salmo 23:4, dice, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento». En Salmo 23 del 5 al 6, dice, «Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días». La imagen de verdes pastos y aguas tranquilas resuena como gloriosa expresión para las personas que están familiarizadas como ovejas que dependen de su pastor. La labor del pastor era guiar a sus ovejas a pastos donde pudieran refrescarse, alimentarse y restaurarse. Las primeras personas que escucharon este salmo comprendieron lo que David quería decirles: «Tengo todo lo que necesito porque mi pastor me provee, por lo tanto, puedo descansar en paz, libre de preocupaciones, temores y agitaciones». Observemos que David se refiere a Dios como el pastor guiando a sus ovejas dos veces. Los pastores no guían a sus ovejas como se guía a otros animales, los pastores guían a sus rebaños llamándolos por su nombre. Aquí hay dos puntos que analizar. Las ovejas son valoradas por su nombre. Las ovejas reconocen la voz de su pastor. Juan 10, del 3 al 27. Siempre existe una relación entre un buen pastor y sus ovejas, entre el pastor y sus ovejas. Las ovejas no solo necesitan provisión y protección, sino también guía. Son animales de hábitos propios, seguirán los mismos senderos en filas, pasarán por diferentes lugares hasta que encuentren pastos, y tendrán las mismas características porque son animales vulnerables. Puede afectarles la comida, el suelo contaminado y se pueden infectar de parásitos y plagas. Las ovejas deben ser guiadas por un pastor. Si el pastor conduce a pastos adecuados con regularidad, sobrepastorearán y destruirán su fuente de alimento. No se las puede dejar a su suerte, por lo que el pastor las mueve según una rotación planificada. David dijo que un buen pastor guía a sus ovejas por los senderos de la justicia, por el camino correcto, y les asegura el sustento.
Dios Todopoderoso ha tomado el nombre de buen pastor y será un buen pastor eterno, incluso para las ovejas malas, no porque lo merezcamos, sino porque es una expresión de su carácter, su gracia, lo hace por amor a su nombre, por todo lo que es Él. El Salmo 23 del 1 al 3, dice, Señor, eres mi pastor, nunca me faltará nada, me harás pastar en campos de hierba verde, me guiarás a arroyos de aguas tranquilas y refrescarás mi vida, porque eres fiel a tu nombre y me guías por senderos de justicia. Jesús, el buen pastor, es el camino a la vida verdadera, nuestro único camino para seguirlo. Su llamado a sus ovejas siempre es y será, renuncia a tu yo, niégate a ti mismo y sígueme. Mateo 16 del 24 al 25. Cuando pensamos que solos podemos ir bien nos equivocamos, tenemos que renunciar a nuestros propios caminos y seguir a nuestro pastor, porque Él es el único que nos guiará por el camino correcto. David escribió, que Dios el pastor restaura su alma. En esta expresión habla de su vida física y espiritual. Podríamos aprender muchas lecciones sobre este tema, pero primero centrémonos en este punto que es nuestra discusión actual. La expresión hebrea que David usó para decir, restaurar significa, traer de vuelta, regresar a Jesús, volver a tener confianza y entrega al buen pastor, a Jesús, quien murió por los pecadores para llevarnos, sanarnos y salvarnos a nuestro Padre Dios. Primera de Pedro 3:18. Hemos sido devueltos, traídos, restaurados a Dios por el pastor de nuestras almas, hemos sido restaurados a Dios mediante la fe en Jesús. En Primera de Pedro 2 del 24 al 25, dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Por sus heridas han sido sanados, porque eran como ovejas descarriadas, pero ahora hemos regresado al pastor y guardián de sus almas. La salvación es la restauración y transformación completa de la naturaleza humana, y pecadora por el poder del Espíritu Santo por su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando Jesús estuvo en la tierra, repitió las parábolas que hemos citado muchas veces durante su ministerio de más de 3 años y medio, mientras viajaba predicando por Israel. El Evangelio de Lucas relata que, en una de las ocasiones en que Jesús les dijo a sus seguidores que no se preocuparan por el sustento de la vida, porque tienen un Padre Celestial que les cuida de las aves y las flores, Jesús incluyó esta predicación con la siguiente promesa. En Lucas 12 del 31 al 32, dice, Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, pero buscad primeramente su reino, y todo os será dado por añadidura. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dios Todopoderoso es nuestro buen pastor y nosotros somos sus ovejas amadas. Dios nos asegura con su palabra que está con nosotros, sus promesas de cuidarnos porque somos sus ovejas. Por eso, cuando tenemos miedo siempre podemos confiar en Él. Consideremos estos pensamientos antes de concluir. Dios está presente con nosotros, aunque, la mayor parte del tiempo, no podemos verlo ni sentirlo. Sin embargo, por la fe tenemos que hacer un esfuerzo, y ser conscientes de que Él está con nosotros. Al estudiar la vida de David, descubrimos que David dedicaba la mayor parte de su tiempo a pensar en el Señor, procurando mantener su mirada puesta en el pastor. Nosotros debemos aprender a hacer lo mismo. Dios, a través de su palabra escrita nos revela, la promesa de que es nuestro pastor está con nosotros siempre, y por eso, debemos estar pensando en Él y hablando de Él a nosotros mismos. Eso que hizo David se aferrara a sus promesas, y la ayuda del Señor nunca le faltaba. Él proclamaba, el Señor es mi pastor, no me falta nada, tengo todo lo que necesito porque mi pastor es fiel, un buen pastor que me provee para todas mis necesidades y me hace prosperar. No tengo de qué preocuparme, porque cuando tengo problemas, no tengo miedo, por fe siempre lo que hago es recostarme y descansar en Él, entonces tengo paz y no preocupo de cómo van las cosas, porque mantengo mi vista puesta en mi pastor. Él restaura mi alma, mi vida interior y exterior pertenece a Él, mientras estoy en esta tierra y en la vida venidera, siempre estoy seguro y confiado porque Él me guía por camino correcto, no porque merezca, sino porque es mi buen pastor. Nuestro Dios Todopoderoso es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Él es nuestro dueño, proveedor, protector y guía, que está con nosotros todo el tiempo por donde vayamos. Solo su presencia nos asegura que no tenemos por qué tener miedo. Más la próxima semana. Bendiciones. Diana.